Hola, mi nombre es Raúl Cabañaro y pertenezco a la carrera de Acción Pastoral. Hoy quiero defender la postura de la necesidad hipotética. Respecto a la expiación, la pregunta central es, ¿estaba Dios obligado a salvar por la cruz o fue una elección libre? Bueno, nuestra postura es moderada y profunda. Creemos que Dios en su soberanía absoluta no estaba limitado por una necesidad externa, que le obligara a usar la muerte de Cristo como único método posible. Si Dios es Dios, Él pudo haber perdonado de otra manera. Existen muchas formas de que Dios pudo haber perdonado. Sin embargo, una vez que Él decretó libremente salvarnos a través de Jesús, la expiación se volvió necesaria, ¿sí? Para cumplir su propio plan. Es lo que llamamos una necesidad relativa al decreto divino. ¿Qué dice esto sobre la relación entre la libertad de Dios y la expiación? Dice que la cruz no es un accidente ni una imposición sobre Dios, sino la máxima expresión de su libertad, la libertad soberana y un decreto libre. Por ejemplo, la libertad soberana, Dios no es prisionero de sus propios atributos. Su justicia no es una fuerza ajena que lo domina, sino que Él la ejerce según su beneplácito. Y el decreto libre es que al elegir la expiación de Cristo, Dios demuestra que su amor y su justicia se encuentran perfectamente en un acto que él mismo diseñó. La expiación es necesaria porque Dios es fiel a su propia palabra y propósito, no porque alguien más le dictara las reglas del juego. Esta visión no es nueva. Grandes teólogos como Tomás de Aquino sostuvieron que aunque Dios pudo haber salvado a la humanidad de otra manera, por su poder infinito, eligió la encarnación y la muerte de Cristo porque era el camino más conveniente para manifestar su amor y la dignidad humana. Bíblicamente vemos esto en Hebreos 2.10 que dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas que perfeccionase por aflicciones al autor de la salud de ellos. La palabra clave es convenía. No decía que era la única opción metafísica en el universo, sino que era el camino perfecto según la sabiduría y el diseño libre de Dios. En resumen, la expiación es el resultado de una decisión libre, no de obligación forzada. Voy a poner un ejemplo. Es como que si un profesor te dijera, podría calificarte con un examen, con un trabajo o con una charla. Tengo opciones de poder ayudarte, pero he decidido que para pasar esta materia y poder ayudarte tienes que hacer el examen. A partir de ese momento, el examen es necesario, no porque no existiera otra forma, sino porque esa fue la condición que el profesor eligió para cumplir el objetivo. La cruz es necesaria porque es el método que Dios escogió libremente, no porque no tuviera otra opción. ¿Es la obra de Cristo igualmente necesaria aunque no lo sea en sentido absoluto? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, respondiendo a esa pregunta, esta postura sostiene que la necesidad de la expiación no es absoluta, impuesta a Dios por una ley externa, sino consecuente. Se basa a la conveniencia, a una libertad divina. Dios no está obligado por la justicia de la misma forma que los jueces humanos. Él es la fuente de la justicia. La sabiduría y orden es un sacrificio de Cristo, es el medio más apto para demostrar simultáneamente el amor de Dios, la gravedad del pecado y la santidad de la ley. ¿Sí? Quiero reforzar esa parte con uno de los representantes de esta obra que argumenta, que es Friedrich Schleiermacher, en su obra monumental de Christel Glaube, La fe cristiana en 1821. Schleiermacher aborda la mediación de Cristo desde una perspectiva donde la necesidad reside en la conciencia religiosa. Para Schleiermacher, la redención consiste en la asunción de los creyentes en la potencia de la conciencia de Dios de Cristo. El argumento que Cristo es necesario para mediar esta nueva relación con Dios no es una necesidad legalista,
de pagar una deuda a un Dios airado, sino una necesidad teológica para que la humanidad alcance su destino de unión con Dios. Se requiere la influencia histórica y espiritual de Cristo como el comunicador de su propia conciencia divina. Para defender la necesidad es de conveniencia y no de obligación absoluta. Quiero citar algunos versículos. Hebreo 2.10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que perfeccionase por aflicción el autor de la salud de ellos. La palabra griega prepen sugiere que este método era el más adecuado y digno para Dios. En Lucas 24:26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Aquí la necesidad nace del cumplimiento de las promesas y el plan ya trazado. Y aquí hay una necesidad de consecuencia. Y en Juan 3:16 subraya que el origen es el amor, voluntad y no una obligación procesal previa. Para concluir, la obra de Cristo es necesaria porque es el vértice de la sabiduría divina. Si bien Dios pudo haber perdonado por un simple acto de voluntad y eligió la cruz para que la salvación no fuera solo un borrón y cuenta nueva, sino una transformación profunda del ser humano a través de la mediación. Por tanto, ¿es la obra de Cristo igualmente necesaria, aunque no lo sea en sentido absoluto? Sí. Porque la necesidad hipotética no disminuye la importancia de la cruz. Al contrario, la eleva como el acto de máxima libertad y sabiduría, donde Dios, sin estar obligado por nada más que su propio carácter, decide que el único camino digno de su gloria era la entrega de su Hijo. Al afirmar la necesidad hipotética, honramos tanto la omnipotencia de Dios como la seriedad de su decreto. La cruz es necesaria porque Dios así lo quiso. Y esa es la voluntad y descansa en nuestra salvación. Gracias por escuchar.